Al recibir la orden de ser el fiscal militar en el Consejo de Guerra, en el que cientos de personas fueron procesadas por el asesinato de Anastasio Somoza García, Agustín Torres Lazo enfrentó grandes dilemas familiares y personales. Muchos de los señalados eran sus amigos e incluso familiares, y él tomó la decisión de correr riesgos para evitar que fueran condenados. Los hermanos le dijeron que lo eligieron precisamente porque no tenía nada que la opinión pública pudiera tachar, que querían un juicio ejemplar en transparencia, pero pronto se da cuenta que antes que él entrevistara a los testigos, estos ya habían sido interrogados y lo que declaraban era dudoso bajo esas circunstancias. A partir de ahí, el 80% de las personas que yo interrogué habían sufrido torturas físicas de parte de los miembros de la Oficina de Seguridad y de parte de los hermanos Somoza, porque ambos participaban de las torturas en el llamado cuarto de costura. De manera que cuando yo veo aquello que está sucediendo eso, yo siento que a mí me han traicionado, porque me han dicho que ellos deseaban un juicio justo. Más corriente. La tortura era un método común en esos interrogatorios que se daban en una azotea de la casa presidencial, a la que llamaban el cuarto de costura. Muchos testimonios horrendos quedaron atrapados en esas paredes oscuras y frías, testigos de uno de los episodios más turbios de nuestra historia. Golpes, las uñas, las máquinas eléctricas, los shocks eléctricos, el aislamiento, la celda de los leones. Es decir, yo la refiero porque he escuchado todo esto que ha sido parte de alguna forma de una historia negra pues, de nuestro país. Y me imagino que la represión que tiene que haberse desatado a raíz de la muerte del jefe y fundador de la dinastía tiene que haber sido muy, muy violenta. Y ahí, por ejemplo, me contaban que los metían en una piscina a refundirlos y cuando ya se estaban ahogando, los sacaban para interrogarlos. Y si no conseguían nada, los volvían a meter. A otros les daban cantimploras de agua a la fuerza y hasta le rompían los dientes para atragantarlos y ahogarlos. A otros los pinzaban con punzas de hierro o con cigarrillos encendidos. Esas torturas eran ejecutadas por la Oficina de Seguridad Nacional. El juicio que se llevaba ante los medios era prácticamente una pantomima que pretendía hacer creer que el proceso era legítimo. Agustín Torres se supo utilizado. Enfrentó entonces grandes conflictos porque además muchos de los acusados eran amigos o parientes. Pensé en renunciar, pero en aquellos años la renuncia a un cargo como ese tenía que ir acompañada de una denuncia. Yo tenía que explicar por qué estaba denunciando. Y eso era gravísimo, gravísimo. Y la verdad es que yo tuve miedo, porque yo sabía que si yo hacía eso, los Somoza me podían matar a mí. Los hermanos Somoza aprovecharon la ocasión para eliminar a sus enemigos políticos e incluso a miembros de la propia Guardia Nacional que no eran de su agrado, a quienes inculparon en los hechos. En las pruebas o evidencias circunstanciales, mejor dicho, que ellos tenían sobre Gaitán. Evidencias circunstanciales muy tiradas de los cabellos, porque en realidad lo que ellos querían era deshacerse de Gaitán, que ocupaba una alta posición en la Guardia Nacional y era quizá el hombre más querido del ejército. En aquellos tiempos recuerdo que se decía, Somoza tiene el poder en la Guardia, pero Gaitán tiene los votos.
no era un buen momento para los opositores. Reinaldo Antonio Teffel, Pedro Joaquín Chamorro y Emilio Álvarez Montalbán, estos dos últimos emparentados con Agustín Torres por estar casados con sus primas, fueron señalados de cómplices del asesinato. El primero declaró ante el Consejo de Guerra, pero si el testimonio de los otros variaba, serían condenados. El fiscal tomó un riesgo. Hizo un hoyito pues en la mandarina y ahí metió la declaración y me la mandó. Y entonces yo me la aprendí de memoria y cuando me llamaron yo repetía al pie de la letra lo que había declarado Reinaldo y Pedro Joaquín. Y con eso confirmé que ellos no sabían nada de Rigoberto López. Pero la Guardia sabía que Pedro Joaquín Chamorro era un opositor con gran apoyo popular y no deseaba que saliera de prisión. Bajo tortura lo hacen declarar que conocía del atentado perpetrado por Rigoberto López Pérez. Otra vez, el fiscal actúa sigiloso. Tenía un amigo, gran amigo mío, que era una especie de paño de lágrimas para mí a lo largo de todo el proceso, que era el padre León Palés. Y yo le llevé a él el documento. Y lo leyó y me dice, aquí está mal, Pedro, me dice, con esto está mal. ¿Qué se puede hacer? Yo no lo voy a presentar. ¿Cuál es tu riesgo?, me pregunto. No lo sé, pero no lo voy a presentar. Si es así, me dice, rompamos. Y ahí él tomó el pedazo de papel y lo rompió. A pesar que 21 personas son condenadas, 4 jóvenes fueron claves en el proceso. Edwin Castro Rodríguez, señalado de haber sido el recaudador de fondos con exiliados de El Salvador y otros opositores en Nicaragua, y el guía de Rigoberto López hasta el dictador. Ausberto Narváez, quien aparentemente daría señales a los demás al momento del atentado para apagar la planta que distribuía energía eléctrica a León y facilitar la huida de Rigoberto. Cornelio Silva, culpado como el diseñador del plan, y Juan Calderón Rueda, acusado de envenenar las balas usadas en el asesinato. Anastasio Somoza de Baile pedía la pena de muerte. Pero la Constitución, si bien permitía la pena de muerte, no estaba reglamentada y entonces no la podían implementar. Y eso se lo hizo ver Agustín en otro gesto valioso que le dijo a Sancho, usted no puede implementar la pena de muerte porque no está reglamentada. La persuasión de Agustín Torres Lazo tuvo efecto en el dictador, quien aparentemente desistió de dar muerte a quienes, según él, le habían arrebatado a su padre. Las 21 personas conectadas al caso fueron condenadas a 15 años de prisión, la pena máxima en aquel entonces.